El día de hoy vamos a hablar sobre los mandamientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a predicadores, a líderes religiosos, a tus hermanos, ¿no?, a religiosos, incluso a personas no religiosas, discutir sobre los mandamientos? Hay tanta polémica, hay burlas en las redes sociales sobre las personas que se burlan sobre los mandamientos de Dios porque no están de acuerdo con ellos, no están de acuerdo con lo que Dios tiene que decir. Muchos tienen la opinión de los mandamientos y algunos la conocen como la ley, y como dicen es una ley, y como está la ley entonces ya la descartan. Ya es un mandato, una obligación, una imposición, aunque quieras o no quieras reconocer a Dios. Otros discuten sobre cómo vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Algunos están a favor de obedecer la ley moral de Dios y otros la ignoran. Otros dicen obedecerla y simplemente la pasan como si no tuviera nada que hacer, como si no les tuviera que afectar. Y la verdad es que la ley moral de Dios no es para todos. Esa es la realidad. O sea, tú no puedes, si tú eres cristiano, tú no puedes como cristiano ir a imponer la ley moral de Dios a otra persona porque no le corresponde. Y sucede que incluso nosotros también empezamos a tomar esas decisiones y esos juicios hacia otras personas porque queremos que las otras personas actúen como a Dios le gustaría que actuaran, pero Dios no se las mandó a ellos. Aunque hayas visto en las películas, en especial de Semana Santa, a Charlton Heston bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, hay hasta un meme donde está bajando un actor parecido a Charlton Heston y trae 3 tablas y se le cae una y dice, bueno, ya no son 15, ahora son 10, ¿no? Se burlan de los mandamientos de Dios, pero la verdad es que la ley de Dios no es para todos. Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19. Versículo 5. Perdón, 3. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, ¿ya estás ahí, perdón? Sí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así diréis, ¿a quién? A la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, desde que nosotros crecemos y escuchamos y nos presentan, independientemente en la religión en la que te hayas crecido, que hay unos mandamientos de Dios, esos mandamientos de Dios solamente estaban destinados a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y cada vez que haya una condicional, cuando escuchas un sí, pon especial atención. Si dieres oído a mi voz, está diciendo que de la casa de Jacob, de los hijos de Israel, si de entre ellos dieren oído a su voz, o sea, quiere decir que no todos, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. De entre ellos, solamente los que dieren oído a su voz y guardaren su pacto, esos iban a ser el especial tesoro. No todos. De la selección hace otra selección, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que como ves, ni tú ni yo somos hijos de Israel. Muchas veces ni siquiera te identificas con esa nación. Muchas veces te enseñaron a odiar a la nación de Israel. Así que de entrada,
No te preocupes, eso no es para ti. Esa es la discusión que tienen ahora, ¿no? No, es que la ley no es para nosotros, es que nosotros vivimos bajo la gracia, así que pues la ley no nos corresponde. Y tienen razón, porque la ley no correspondía. Y ahora ha venido Cristo, la discusión es, no, tampoco me corresponde. Entonces, veamos, bueno, que de momento esta discusión ya se acabó, ¿no? La gente que está discutiendo con que los mandamientos no son para ellos, con que nosotros vivimos bajo la gracia, no sobre la ley, pues ya se acabó la discusión, ¿no? Ya determinó, pero vamos a estudiar esta parte solamente por cultura general, para entender este concepto, para que si te dicen, es que yo vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia, no vivo bajo la ley, para que tú sepas qué es lo que dice la Biblia con relación a ese tema. Así que es cultura general. Veamos el porqué de la discusión de esta opinión. Y la primera es porque Pablo en sus cartas hace una diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Así que vamos al libro de Efesios, parece que es Efesios, Romanos, capítulo 6. Versículo 14. Cuando estés ahí, demás digan amén. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así dice el versículo 14, ¿verdad? Pero entonces, si tú empiezas a leer un poquito atrás, y te empiezo a leer desde el 7 para que veas el contexto, está diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, de entrada te está diciendo de que si tu vida anterior no hay diferencia con la vida actual, no estás viviendo en ninguna gracia, no ha habido un cambio, ¿sí? Y dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Qué nos está diciendo? Que si como cristianos hemos muerto con Cristo, en verdad hemos muerto con Cristo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero si el pecado se sigue enseñoreando de nosotros, entonces no has muerto con Cristo. ¿Qué más nos dice? Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. A ver, pero si entonces nos está diciendo que una vez que yo ya vine con Cristo, me tengo que considerar muerto al pecado, ¿por qué me tiene que volver a decir que no reine el pecado en mi cuerpo? No, pero es que si ya Cristo ya me lo cambió, pues sí, entonces yo ya vine a Cristo, no, pues es que ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, porque Cristo llevó mis pecados en la cruz, entonces ¿por qué tendría que haber pecado todavía en mí? De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Vosotros mismos, me está diciendo que yo tengo que hacer algo, como vivos de entre los muertos. Tiene que haber una diferencia entre vivos y muertos, y cuando está hablando de muertos, está hablando de muertos espirituales, y cuando está hablando de muertos espirituales, me está diciendo de aquellas personas que están enajenadas en su mundo, enajenadas en sus actividades, alejados de Dios, no considerando a Dios en su diario vivir, y entonces
¿Cómo termina diciendo? Presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí está el pasaje que estábamos leyendo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hay un contexto del por qué está diciendo esto. No es nada más decir, ay, pues yo ya vine el domingo, hice una oración y entonces me dicen, yo ya estoy bajo la gracia, yo ya puedo vivir plenamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si analizamos bien estos versículos anteriores, te darás cuenta que solo se aplica a los seguidores de Cristo. No se está aplicando a todo el mundo. Así como la ley no se aplicaba a todo el mundo, esto tampoco se aplica a todo el mundo. Solamente a los seguidores de Cristo. Veamos el versículo 5, este mismo pasaje, pero versículo 5. Empezamos del 7, ahora veamos desde el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si fuimos, otra vez esa condicional, si acaso en verdad fuimos. Versículo 6. Sabiendo esto, de nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que si seguimos sirviendo al pecado, entonces el cuerpo del pecado no ha sido destruido, permanece en nosotros. Y entonces no ha habido una semejanza en la muerte de Cristo. Y por lo tanto tampoco la habrá para la resurrección. Si no has sido plantado juntamente con Él, si no ha muerto el viejo hombre, no es para ti. Entonces vemos que esto solamente se aplica a los seguidores de Cristo, que al día de hoy pues, se llaman cristianos, y que para que alguien se pueda llamar cristiano necesita que haya un cambio. Veamos el segundito. Efesios 2, versículo 12. La otra carta de Pablo. ¿En qué se basa esto de estar bajo la ley, estar bajo la gracia? En estos versículos. Efesios 2, versículo 12. Amén. Amén. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Allá está la diferencia. En ese tiempo. Pero si en ese tiempo estaba sin Cristo y al día de hoy está sin Cristo, entonces sigue siendo el mismo tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No lo considerabas, no te interesaba, no eras parte de la promesa, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después te voy a hablar exactamente a qué se refiere por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que vamos a extender estos versículos para entender de lo que nos está diciendo. Que si antes no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, que si antes el versículo que leímos ahorita en Éxodo 19:5 no nos correspondía a nosotros porque solamente era para Jacob y solamente era la casa de Israel, mediante la sangre de Cristo nosotros venimos a ser insertados en esa nacionalidad.
Y si venimos a ser parte del pueblo de Israel, ¿cómo nos debemos de llamar? Israelitas. ¿Y cómo suena eso? ¿Cómo te suena? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes identificado con esa? ¿Verdad que no? Y no te juzgo, porque eso es normal, porque no nos fue enseñado. Pero es lo que está diciendo Pablo, que alejados de la ciudadanía de Israel, ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos? El pueblo de Israel y la iglesia. Y de ambos pueblos hizo uno. Pero además también, acuérdate que Pablo es un fariseo. Y como fariseo, él dice en Filipenses 2 que si ustedes se consideran de la circuncisión, pues yo más. Y si ustedes se consideran de esto, pues yo más. Porque yo fui fariseo de fariseos y criado desde el octavo día a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Y él está diciendo que mediante la ley, dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué nos divide a nosotros? ¿Qué nos diferencia a nosotros con el pueblo de Israel? ¿Cuál es esa pared intermedia de separación de la que está hablando? Dice, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. ¿Cuáles eran esas enemistades de entre el pueblo de Dios y los gentiles? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y entonces aquí es donde todo el mundo dice, ahí está. Ya ves, abolió la ley. Y no es lo que está diciendo. La ley de mandamientos dice expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Las ordenanzas son los rituales y ceremonias. Los rituales de purificación. Ahorita te voy a dar a detalle todo lo que consiste en eso. ¿Qué quiere decir? Sigue. Perdón. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, para que ya no haya una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Y entonces reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, quitando las enemistades. No, pero es que había una discusión en Jerusalén, había una discusión en Antioquía, y entonces le decía, Pablo le dijo a Pedro, pero ¿por qué te sientas con ellos a comer cuando no están los judíos? Te sientas con los gentiles, pero vienen entonces los judíos y entonces ya no les quieren ni hablar. Estas enemistades son las que está diciendo. Cuando venimos a Cristo, entonces venimos a acercarnos a la ciudadanía de Israel. Ya no somos ajenos a los pactos de la promesa. Ya venimos a tener esperanza y Dios en el mundo. Ya tenemos un Dios. Venimos a ser cercanos debido a la sangre de Cristo. Ahora, cuando habla de abolir la ley de los mandamientos expresados en esta ordenanza, está diciendo de que está eliminando los mandamientos rituales, ceremoniales. ¿Qué quiere decir mandamientos rituales y ceremoniales? Quiere decir circuncisión, sacrificios de animales, fiestas solemnes, leyes de pureza ritual y reglamentos de templo y sacerdote. Así que si tú te das cuenta y empiezas a analizar esto que está diciendo, quiere decir que a día de hoy la circuncisión ya no está vigente. Ya eliminar el prepucio no está vigente. ¿Por qué? Porque entonces nos regresaríamos al Antiguo Testamento, donde en Jeremías y en Ezequiel está diciendo, circuncidaré su corazón. Ya no es físico, ahora es espiritual. Entonces, cuando está diciendo que ya no va a haber sacrificios de animales, ¿por qué? Porque Jesucristo fue llevado a la cruz una vez y para siempre, interrumpiendo este ciclo interminable de sacrificios de animales. Fiestas solemnes. Para nosotros como iglesia, las fiestas solemnes ya no están, pero para el pueblo de Dios sigue siendo, porque son estatuto perpetuo.
Y vamos a ver más adelante qué sí y qué no de esas fiestas solemnes, pero para la iglesia no. Solamente hay uno. Solamente hay uno de esas fiestas solemnes. Leyes de pureza ritual. Hay una ley de pureza ritual, bueno, de pureza, pero no es ritual. Cuando antes tenía que ser purificado con agua, cuando antes tenía que haber una purificación de las 4 maneras de haber una purificación, ahora esa purificación es a través de los bautismos. Viene siendo espiritual. Y reglamentos de templo y sacerdocio. Un sacerdote tenemos, que es Cristo. Y el templo, ¿cuál es? Nosotros. Entonces no es necesario. Por eso es que estas leyes, estos mandamientos rituales y ceremoniales ya no están vigentes para nosotros. Pero no quiere decir que los que no son rituales y ceremoniales, entonces que nosotros estamos descartados de ellos. De eso no dice. Así que veamos Mateo 5:17. Mateo. Sí, Mateo. Y dice Jesús y la ley, así dice el título de ese párrafo. Y dice en letras rojas, para que veas que fue el Señor Jesús que lo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. De entrada ahí te está diciendo que los seguidores de Cristo no debemos de seguir lo que Cristo hizo. Y si Cristo no vino a quitar la ley o los profetas, ¿sí?, dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Entonces tenemos que cumplir los mandamientos. Pero te vuelvo a decir, no todos, solo los seguidores de Cristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará ¿de qué? Ah, caray. ¿Sigue estando vigente? ¿O ya no tenemos cielo y tierra? Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía tenemos cielo y tierra, entonces sigue vigente esa ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y pone especial atención, el Señor Jesús está diciendo, ¿a quién? A nosotros, ¿no? A los seguidores de Cristo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuál es la importancia de transmitir el mensaje claramente de Cristo? ¿Cuál es la importancia de que el que se pare a enseñar, independientemente de la iglesia, el lugar, la situación, esté enseñando la palabra correctamente? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Ah, caray, ¿a quién está diciendo eso? A nosotros. O sea, es que los fariseos estaban mal. Es que los escribas no creían correctamente. Pero si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que si tú no estás cumpliendo los mandamientos, que si tú tienes un mandamiento que estás quebrantando, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Así que ni la Biblia se está contradiciendo, ni Jesús se está contradiciendo, ni se contrapone con lo que dice el Padre.
Ve en Juan, capítulo 5, San Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer en el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre dice, el Hijo lo hace. Todo lo que el Hijo está diciendo, también el Padre opina igual. Así que si el Hijo está diciendo, ¿cómo nos dijo? Que si nuestra justicia, ¿y cuál es nuestra justicia? El obedecer los mandamientos de Dios, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Tú qué crees que va a decir el Padre? Si lo dijo Jesús, no entras. Y así piensa el Padre también. Entonces, el seguir a Cristo quiere decir que debe de haber un cambio de manera de pensar y de manera de actuar, haciendo morir al viejo hombre de acuerdo a los deseos carnales y la moral de este mundo. ¿Te acuerdas cuáles son las cosas que a Dios no le gustan? Los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, ¿no? Ahora, venir a cumplir la ley moral de Dios de acuerdo a sus leyes, exceptuando los rituales y ceremonias, esto hace que vengamos a ser parte de la ciudadanía de Israel y partícipes de las promesas. Pero como ya te lo he venido diciendo varias veces, no es para todos. Hay unas condiciones que hemos venido resaltando. Acabamos de leer el versículo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia es obedecer los mandamientos, te lo recalco, te lo reafirmo. Si quebrantas uno y si no quieres obedecer los mandamientos, entonces no te hace justo. Pero las promesas no son para todos. Las promesas son para los que obedecen los mandamientos. Las promesas son para los cristianos. Ay, pero es que ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué a él sí le va bien? Porque las promesas son para los cristianos. ¿Cómo es necesario para entrar al reino de los cielos? El no obedecer los mandamientos te imposibilita entrar al reino de los cielos. No te va a permitir poder entrar al reino de los cielos. No, pero es que Cristo ya murió por mí, pero tu vida no cambió. No entras. Es tan claro. No es que yo ya vivo bajo la gracia, ya no vivo bajo la ley. No entras. Pero es que ahí dice Pablo, es lo que está diciendo Pablo. Así que no te sientas obligado por cumplirlo. Recuerda, ¿qué dice Pablo? Vamos a Efesios 2:8. El que lo tenga ahí, si lo puede leer, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es. El 9 y 10, por favor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ¿cómo puedes ser hechura suya si sigues igual?
si no tienes nada que cambiar? Porque Cristo ya murió por mí, entonces pues ya vivo bajo la gracia y entonces ya lo hizo de antemano, así que no tengo nada que hacer yo. Si no tienes que hacer lo que Cristo hizo, ¿cómo puedes ser hechura suya? ¿Por qué tendrías que andar en ellas? Acaba de leer el hermano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar por ellas. Ay, no, pero es que no, ahí acaba de decir, no por obras para que nadie se gloríe, pero es que si yo ando como Cristo anduvo, entonces estoy haciendo obras. Y Dios no me mandó a hacer obras porque la fe no es por obras. ¿Cómo que no es por obras? Si yo creo en Cristo y creo lo que Cristo hizo y que vivo como Cristo anduvo, estoy haciendo las obras de Cristo. Y Dios las preparó para que anduviéramos en ellas. No quiere, lo que está diciendo aquí es que las obras no son sin Cristo, las obras no son sin fe. No quiere decir que yo puedo encontrar un camino alterno para llegar al cielo sin depender de Cristo. Así que por gracia, ¿y cuál es esa gracia? Porque le plació, porque no hicimos nada para merecerla. Esa es la gracia. Ese tiempo que nos está dando de gracia, nos lo está regalando para que tengamos ese tiempo para arrepentirnos. Pero sí tenemos que hacer algo, tenemos que tener fe, y porque tuvimos que tener fe, tenemos que andar en esas obras. Acuérdate lo que dije, lo que leímos en el primer versículo de Éxodo. Ahora pues, y fíjate el sentido que ahora podemos ver, que una vez que venimos a entrar al pueblo de Dios, entonces cuando dice en el versículo de Éxodo 19:5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ahora ya fuimos incluidos en esa promesa, ya fuimos incluidos en esa ley. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué hermoso que podamos nosotros tomar esa promesa a través de Cristo. Por Cristo. Ahora fuimos incluidos con los hijos de Israel, siendo israelitas, acercándonos a la ciudadanía, y entonces ahora sí podemos dar oído y guardar ese pacto. ¿Y qué significa guardar ese pacto? Guardar los mandamientos. Tan sencillo como eso, guardar los mandamientos. Si no quieres dar oído a su voz y no quieres guardar su pacto, está bien. Si no quieres ser su especial tesoro, está bien. No necesitas hacerlo. Nadie te obliga. ¿Por qué tendrías que ser un reino de sacerdotes? Eso no suena divertido. ¿Cuál es la diversión en eso? Gente santa. ¿Sabes lo que significa santo? Apartado para Dios. Separado y dedicado para Dios. Ay, no, pero es que yo quiero la bendición de Dios. Yo no quiero... Y este es un tema que luego lo he explicado, que existen las misericordias de Dios y existen las bendiciones de Dios. Y cuando tienes misericordias de Dios, son eventuales. De pronto te sucede algo bueno. Si Dios quiere, por misericordia de Dios, porque te quiso dar un favor siendo nosotros miserables. Pero las bendiciones son para los hijos. Y las bendiciones son cada día. No, hace años cuando yo conocí a Cristo, entonces Cristo me hablaba, pero hoy no, hoy tengo que buscarlo a través de la Biblia. No, eso no es así. Porque todos tuvimos, creo que todos aquí tuvimos padre o tuvimos madre. ¿Y cuántas veces hablabas con tu padre o con tu madre? Todos los días.
Y entonces cuando hablabas con tu padre, con tu madre, y tenías esos beneficios de vivir en una casa y de recibir alimento todos los días, y de recibir las bondades de tener un techo bajo tu cabeza, de tener agua, de tener vestimenta, son las bendiciones que recibías día a día. De igual manera, cuando eres hijo, recibes bendiciones día a día. Pero a lo mejor ustedes tuvieron algo que yo no tuve. Ustedes sí tenían casa. Ustedes no tuvieron que andar en la calle. Ustedes no tuvieron que andar dependiendo de las bondades y beneficios de familias ajenas. Y que por una misericordia te limitaron un plato de comida. Esa es la diferencia entre ser eventual y ser hijo. Porque los hijos reciben las bendiciones todos los días. Así que cuando te está diciendo aquí, separado y dedicado a Dios, tendrías que ser un reino de sacerdotes, de una gente santa, dedicado, separado y dedicado a Dios. Entonces reciben las bendiciones día a día. No tienes por qué decir, es que yo me acuerdo que hace 10 años que conocí de Cristo y hace 10 años entonces Dios me bendecía y ya se me ha olvidado. Y sigues viviendo de glorias pasadas, de espiritualidades prestadas. Cuando te acercas a escuchar que a otro le ha hablado y a ti no. Precisamente porque se te ha olvidado esto. Separado de Dios y dedicado a Dios, quiere decir que no vas a hacer lo que a ti te gusta. Que no vas a hacer lo que a ti te place. Acuérdate de Génesis 3, versículo 4. Así le estaba diciendo la serpiente a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así como la serpiente le dijo a la mujer, tú no vas a necesitar de Dios. Una vez que sepas el bien y el mal, tú podrás escoger, vuestros ojos serán abiertos, seréis como Dios. No necesitas que Dios te diga esto es bueno, esto es malo. Y eso es lo que has hecho toda tu vida. ¿Y a qué te ha llevado? No, yo lo voy a hacer a mi manera. Esas son las consecuencias de vivir una vida alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando entonces tú agarras y dices, no necesito los mandamientos de Dios, cumplo algunos y otros no, entonces también le estás diciendo lo mismo. Te estás poniendo en la misma situación. No, yo sé lo que me conviene. ¿Y Dios dónde queda? No, pero es que Dios, ¿por qué no me bendices? Porque necesitas seguir el consejo de Dios. No es obedecer cuando te conviene, porque todos obedecimos cuando nos convino. Estando en una casa, todos obedecimos cuando nos convino. Y cuando no nos convenía, entonces ¿qué hacíamos? Tratábamos de escondernos, tratábamos de ocultarlo, tratábamos de salirnos con la nuestra. Pero entonces, como no ha muerto eso, entonces venimos a Cristo y queremos hacer lo mismo. Queremos obedecer los mandamientos que nos convienen, no todos los que nos dicen. Y si no, queremos salirnos con la nuestra. Ese es el punto. Por eso yo te dije al principio, hay personas que sí van a querer, algunos
unos obedecen y otros no. Y este es el punto. El punto es que si tú quieres ser hijo, tienes que aprender a ser gente santa y tienes que aprender a ser un reino de sacerdotes y estar bajo una autoridad que es Cristo. Así que como te dije, solo por cultura general, vamos a ver lo que son los 10 mandamientos. En Éxodo 23, vas a ver que esos siguen estando vigentes. Al día de hoy no hay una, ay no, estos ya no me tocan a mí porque yo ya estoy bajo la gracia. Engañados. A ver si quieren irlo leyendo cada uno un mandamiento. Elda, Rocío, Angie, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Elda. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver un momento, ahí, ¿cuántos mandamientos llevamos? 6. Es que los versículos no están separados por mandamientos. Creo que con el que leyó Angie, 7, ¿no? No. 1, 2, 3. Sí, es cierto. 4, 5. 6 con el que leyó Angie. El primero es, no tendrás otros dioses delante de mí. Que ese es el versículo 3. El segundo es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación sobre los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Sí. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y entonces el quinto es, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Ahora sí, hermano, a partir de ahí del 12. No matarás. No, del 12. El 12, perdón. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el 5, ¿no? Es el 5. Ajá. No matarás. ¿Sí, no? No cometerás adulterio, 7. No hurtarás. 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 9. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora sí, ya tenemos los 10. Algo de esto no está vigente. Sigue estando vigente todo.
Ahora, no son todos los mandamientos. Todavía hay más. Pero sucedió algo que vamos a ver la próxima semana. Así que estos, en la tradición judía, te enseñan que son los mandamientos hablados, porque esos salieron de la boca de Dios. El pueblo los escuchó directamente. Pero los demás, entonces subió Moisés y estuvo 40 días ahí y bajó con 2 tablas. Pero estos los escucharon todos. Así que no son 10 mandamientos que tenemos que guardar nada más. Pero solamente el primer mandamiento nos está diciendo que solamente hay un Dios al que reconocer y adorar. No hay 2, no hay 3, no hay 20, solamente hay un Dios. El segundo mandamiento está prohibiendo la idolatría. Y la idolatría no solamente es hacer una imagen de madera, de piedra, de metal, de yeso. No. Está diciendo no te harás una imagen. Y una imagen es una idea preconcebida de cómo deben de ser las cosas. Y sobre eso también hacemos imágenes. Y sobre eso las honramos y nos sometemos a esas imágenes, a esas ideas. Y eso también tenemos que estudiarlo a profundidad, porque tenemos que detallar cada uno de esos conceptos de cosas que están sucediendo en tu vida, porque por ejemplo, nada más para que te des una idea, que digas, no, es que yo lo he hecho así toda la vida. Eso es pecado. Porque si vienes a Cristo y tu viejo hombre ya se murió, ya no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera. Tienes que hacer las cosas de acuerdo a como Cristo te está enseñando. Y tienes que derribar esas imágenes que hay en tu mente y poner las que Cristo te está diciendo. Ahora, el tercero nos habla de tomar con ligereza el nombre de Dios, ya que no es conocido por todos. Y también lo vamos a estudiar con profundidad. El cuarto nos está hablando del día de reposo para santificarlo. Y otra vez esa palabra que es Kodesh. Y también Kadosh. De ahí viene, de esa raíz viene Kadosh, que significa separar o consagrar. Santificar significa apartar el día para Dios. No es solo un descanso físico, sino también adoración y comunión espiritual. Y dice día, no dice horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? Ve lo que dice el mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda la obra, pero este día no es tuyo. No te pertenece. Le pertenece a Dios. Y necesitas separarlo. Y necesitas santificarlo, consagrarlo. No es tuyo para decidir qué hacer en él. ¿Qué es lo que consideras santo? Sí, piénsalo. ¿Qué consideras santo? Para ti, ¿qué significa santo? Veamos Levítico 23, versículo 2. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendes por eso, por santa convocación? Son llamados, sí, es una convocación en la que estamos todos convocados en tal lugar porque nos vamos a reunir, y esto es santo. Y santificar significa apartar y dedicar a Dios.
¿Sí? ¿Qué más dice? Serán estas, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de ¿quién? Jehová. Donde quiera que habitéis, donde quiera que estés, ese día no es tuyo. Puedes observar a un mayor análisis todas las fiestas solemnes que están en ese capítulo, pero esas fiestas sí son del pueblo de Israel. A ellos les corresponde, porque tú vas a leer ahí que dice estatuto perpetuo. A ellos les corresponde, porque al día de hoy siguen guardando la fiesta de trompetas, la fiesta de cabañas, porque están haciendo la fiesta de los panes, porque ahí dice que es un mandamiento perpetuo para ellos, porque están bajo una ordenanza diferente que la que estamos nosotros. Marcos capítulo 2 versículo 28. Amén. Marcos, ¿qué? Marcos capítulo 2 versículo 28. ¿Dónde? Dice, también les dijo, 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo ahí? El día de reposo fue hecho para que el hombre lo cumpla. fue hecho por causa del hombre, fue hecho por una consideración hacia el hombre, hacia el ser humano. No fue hecho, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué está diciendo? No, el hombre fue hecho para ese día. No, ese día fue hecho para el hombre. ¿Por qué ese día fue hecho para el hombre? Aquí está el por qué Cristo también enseñó a guardarlo. Es un don de Dios, es un regalo para el ser humano, para darle reposo, para renovar sus fuerzas y recordar la relación con Dios. Cuando tú estás todos los días metido en tu trabajo y estás 6 días trabajarás y entonces te dice que detente y descansa. Porque así lo hizo Dios. Lo vimos en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, no se te olvide. Hay un día de reposo y lo tienes que apartar. ¿Por qué? Porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y harás, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni siquiera puedes decirle, hijo, hija, hagan esto, o ponte a barrer, o ponte a trapear, porque ese día no es para eso. Tienes toda la semana para hacerlo, pero ese no es para eso. Ni tu criada, ni que contrates personas para que trabajen en el día de reposo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni aunque recibas a una persona, ni aunque esté alguien de visita en tu casa, no es momento para ponerse a hacer ningún trabajo. Ese día es para Dios.
Y ese día Dios lo puso para que descansáramos. ¿Por qué? Porque cuando le dedicas a Dios tiempo, enajenado con tus actividades, absorto, abstraído de todas tus cosas, y no le das ese tiempo y esa dedicación a Dios. Por eso dijo Dios, necesita el hombre descansar, necesita renovar sus fuerzas y recordar la relación con Dios. Capítulo 11 de Mateo. Versículo 28. Amén. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Se lo ocurrió? Cuando tú estás alejado de Cristo, sin vida, sin esperanza, sin Dios, sin promesa, tampoco tienes ese día. Pero cuando vienes a Cristo, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro que te va a hacer descansar, porque ese es un mandamiento, y el mandamiento es, guarda ese día. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que como ves, esto solo es para el que quiere. Las leyes son para el que quiere. Si tú no estás guardando el día de reposo, estás faltando un mandamiento. No tiene que ser impuesto. No tienes que sentirte obligado a guardar los mandamientos. No es por una religión. No es que tenga que ser una imposición, porque es que la iglesia católica me dijeron que todos vienen, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, los que te gusten. No es una imposición. No es una obligación. Jesucristo está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. No te voy a andar persiguiendo. No te voy a obligar. No te lo voy a imponer. Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué te está diciendo? Yo te lo ofrezco. Si tú quieres, adelante. Si no quieres, pues tampoco te está obligando. También vimos que Cristo nos dio libertad para elegir desde un principio, y tus decisiones son las que te han llevado a esa condición. Por lo tanto, la responsabilidad de tus acciones y las consecuencias son solo tuyas. Con Cristo, sin Cristo, son consecuencia. Porque con Cristo, si no obedeces, son consecuencia. Porque Él te mandó una cosa y tú haces lo que quieres. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿No dice así? Y te dijo, entonces te voy a jalar de los pelos para que entonces me hagas caso y te sientes aquí porque aquí te dije que te sentaras. No. Soy manso y humilde y aquí están los mandamientos, pero si tú no los lees, yo he venido a salvarlos, pero la palabra que os he hablado, esa os juzgará en el día postrero. Sí va a haber una consecuencia de todas las cosas que hagas. No te está jaloneando los pelos ahorita, pero lo que Él dijo va a ser consecuencia, y su palabra no ha pasado, ni cielo ni tierra han pasado hasta que todo esto acontezca. Y cuando entonces pase y estemos delante de Él, va a decir, a ver, tuviste mi palabra, tuviste los mandamientos, y ahora tú hiciste lo que quisiste, eso fue otra cosa. La responsabilidad de tus acciones y las consecuencias son solo tuyas. Aunque si quisieras someterte bajo su yugo y aprender de Él,
tendrás descanso para tu alma. Pero esa es tu decisión. Como te dije desde un principio, no tienes que ponerte a discutir, no tienes por qué ponerte a debatir con pastores, predicadores, líderes religiosos, e incluso con tus vecinos, con personas que no sean religiosas. No tienes que ponerte a discutir sobre los mandamientos. Nadie te mandó a defenderlos. Hay gente que se pone a pelear con ellas porque que tú como eres cristiano y tú haces eso, pero yo no estoy de acuerdo. Pues no, claro que no, porque no son para ti. Dios no te mandó a andar peleándote con los demás, ni necesita quien lo defienda. Cada quien va a tener su opinión. Muchos se burlan en las redes de los mandamientos. Algunos lo mencionan despectivamente como la ley. Es que Dios me obliga porque si no me manda al infierno. No, Dios no te obliga porque te manda al infierno. Dios te lo trajo para que no vayas porque el destino ya estaba puesto. Si no es para rescatarte, precisamente para que no vayas. Pero por ese deseo de la serpiente de querer hacer tu propia decisión, tu propio juicio, entonces estás peleando con uñas y dientes para tener ese destino. Otros les encanta meterse en la teología para andar diciendo, yo vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Pero ¿qué es lo que se te enseña? A obedecer los mandamientos. Lo que suceda después es tu decisión. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es para israelitas. Cierra tus ojos. Medita en esas palabras. ¿Estás obedeciendo? ¿Tienes un Dios? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes la promesa? ¿Estás viviendo de acuerdo a eso? ¿Estás viviendo en justicia? Si Dios viniera y te recordara y te dijera, pero si tu justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos, y entonces te mostrara cuál es tu condición, ¿estarías entrando al reino de los cielos o estarías diciendo, Señor, es que tú eres un Dios de amor? Perdóname, Señor, y déjame entrar en el gozo, en tu reposo. Pero Dios es un Dios de justicia. Y la justicia es obedecer los mandamientos. Y vino a poner las pisadas para que siguiéramos sus pasos. Está siguiendo sus pasos. Eso es lo que tienes que pensar. Es lo que tienes que mantener. Quiero que hagas una oración ahí donde estás. Que lo medites, que lo hables con tu Dios, que lo hables con tu Señor, si es que es tu Señor. Voy a hacer un canto. No es para que te concentres en el canto. Es para que tú medites si es que tú estás listo para reunirte con tu Señor. Si tú aún crees que puedas decir esas palabras. Ahora que digno soy, levanto mis manos, Señor, porque
Levanto mis manos, Señor, porque tú me has perdonado. Perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha estoy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha estoy. Tú me has escuchado, tú me has perdonado, limpio y sin mancha estoy. Señor, nuestra oración es estar contigo un día. Nuestra oración es poder entrar en tu reino. Es poder ser fieles hasta tu venida. No desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, solamente mantenernos, Señor. Y es lo que te pedimos hoy, Señor. Habla, Señor, en nuestros corazones. Trae remordimiento, Señor. Trae arrepentimiento, Señor. Pero no permitas que nos quedemos fuera, Señor. Aunque sean tuertos, aunque sea cojos, Señor, pero entrar en el reino y no que todo sea permitido, Señor. Tú me has perdonado. Decía el Señor a sus discípulos, ahora vosotros has sido purificados por la palabra. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Llévate esta palabra, medítala, que no se te olvide, óralo y que sea Dios el que te revele lo que tienes que hacer. Estamos despedidos.